Parashá Vayetse. Y salió Jacob de Beersheba hacia Harán. Llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya se había puesto el sol. Tomó piedras del lugar para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Soñó con una escalera cuya base estaba en la tierra y cuya cima llegaba al cielo. Veía ángeles de Dios subir y bajar por ella. Vayetse quiere decir y salió. Esto nos indica que el acto de salir es importante. Ahora fíjense en esto. Tenemos que esta es la séptima parashá de la Torá. Y ella comienza diciendo, Vayetse Jacob mi Beersheba Vayele Harana. Esto quiere decir, y salió Jacob del 7 e irá a Harán. Debemos fijarnos aquí que hay una irregularidad en la utilización de los tiempos verbales y también vemos que se destaca el número 7. Vayetse quiere decir y salió, y es pasado, y vayele quiere decir e irá, es tiempo futuro. Gramaticalmente debería decir salió y fue, como normalmente hablamos. Entonces, esto nos indica que al momento de la lectura entramos en un sitio central que está ubicado entre el pasado y el futuro. Es decir, entramos a un espacio temporal eterno, el presente. Si bien los sabios nos dicen que en la Torá solo hay palabras proféticas vigentes para cada época y para todas las generaciones, ninguna otra porción es más evidente que esta en este sentido. Entonces aquí podemos decir que el 7 se refiere a Malhut, pues como sabemos, el 7 siempre está relacionado con la manifestación de la fisicalidad. Y veremos que la escalera está relacionada con la salida de Malhut. Sin embargo, esto también podría ser que la Torá se refiere a un sitio geográfico llamado Beersheba, que aún existe en Israel. Este lugar fue llamado así porque era una ciudad en donde había 7 pozos. Recordemos que Isaac tenía el don de encontrar agua bajo tierra. Él podía sentir en dónde estaba el agua y en donde él sentía que había una fuente de agua, allí él abría un pozo. Sin embargo, los Jajamín nos explican que los pozos se refieren a canales de luz por donde fluye la Torá, pues la Torá es comparada con el agua. El agua es el elemento que genera la vida en la tierra y la Torá es el árbol de la vida. De allí la comparación. Los sabios dicen entonces que esto también significa que Jacob sale de la tierra de Malhut, hoy llamada Israel. Según los sabios, Israel es el punto en donde la divinidad conecta con la Malhut del mundo, y esto sucede específicamente en el monte de Moria. Y veremos que Jacob lo encuentra en su camino. Y Harán podría referirse a Harraa, que hoy está en Turquía. El monte Moria fue en donde se realizó la atadura de Isaac. Esto lo sabemos porque en la Torá está identificado con la palabra Makom, que quiere decir lugar, o a veces dice cierto lugar. Por eso sabemos que cuando la Torá nos habla del monte Moria, no se refiere a una metáfora, sino a un sitio geográfico. Esto es importante para nosotros porque espiritualmente es el sitio geográfico más elevado del mundo al que tenemos acceso. Aunque hay un sitio turístico llamado el Monte Sinaí,
que se asocia a la recepción de la Torá, arqueológicamente este sitio no está validado. El verdadero monte Sinaí se cree está en una base militar que no está accesible al público. En fin, el monte Moriah es el sitio en donde Abraham realizó la atadura de Isaac y también es el sitio en el que Jacob tropezó con la famosa piedra fundacional. Veamos esto. Tenemos en Vayera 22:2 que dice: y le dijo Dios, toma ahora a tu hijo Isaac, tu único hijo, a quien amas, y vete por ti a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te indicaré. Este vete por ti, sabemos que en hebreo es lech lecha, que ya lo vimos, y nos indica que es el sitio en donde Abraham realiza su cambio de alma. De allí es que la Cábala nos indica que justo este sitio en Jerusalén es el lugar en donde tenemos una transmutación de nuestra propia alma. Luego nos dice en Vayera 22:4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. Y aquí aparece la palabra Macom. Entonces nos dice que Abraham vio este lugar desde lejos. Luego Vayera en 22:9 nos dice: y llegaron al lugar, al Macón, que Dios le había indicado, y Abraham erigió allí un altar, ordenó la leña y ató a su hijo Isaac y lo colocó en el altar sobre la leña. Entonces aquí vemos que este sitio que Dios le había indicado se identifica como el Macón. Luego en Vayetse 22:11 dice: y se fue Jacob a cierto lugar. Aquí volvemos a ver la palabra Macón. Y durmió allí porque ya se había puesto el sol. Tomó de las piedras, en hebreo piedras es evení, del lugar para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Vuelve a aparecer la palabra Macón. Hay múltiples interpretaciones de este sueño y su propósito es darle forma al futuro de Jacob como padre de las 12 tribus de Israel. Por eso, piedras es plural. Y dice el Midrash que eran 12, que luego se convierten en una sola piedra, la famosa piedra fundacional. Esto lo vemos en Vayetse 28. Ya vemos que arriba decía Evení. Ahora vamos a ver lo que nos dice el capítulo 28, versículo 18. Nos dice: y Jacob se levantó muy temprano y tomó la piedra, Even, que había empleado de cabecera, la puso por pilar y derramó aceite sobre ella. En el sueño de Jacob, la escalera se extiende desde la tierra hasta los cielos y los ángeles están en movimiento. Este movimiento está curiosamente detallado. Dice: ángeles subían y bajaban. Es decir, primero van hacia arriba, como si los ángeles estaban ya en la tierra, y luego de arriba hacia abajo. Por eso, una de las interpretaciones es que la escalera representa la idea del recorrido espiritual que lo inicia el hombre cuando desea conectar con Hashem. Mientras el hombre no sube, no pide, no se conecta con Hashem, ni Hashem se da por enterado de nuestros deseos. No es Él quien desciende espontáneamente. Somos nosotros quienes primero tenemos que tender un puente entre el mundo del materialismo y el mundo de la espiritualidad para que Hashem pueda alcanzarnos. La palabra en hebreo que usa la Torá para escalera es sulam. En la Torá está escrita como Samech, Lamed y Mem. Ella tiene una gematría de 130, igual que la palabra Sinai.
lo cual, según los sabios, representa la memoria del esplendor espiritual alcanzado en el Sinaí cuando recibimos la Torá. Y esta memoria se despierta y es lo que lleva al hombre a la búsqueda de Hashem. Sin embargo, el Baal HaTurim dice que la palabra Sulam se escribe también con la letra Vav, en cuyo caso tiene un valor numérico de 136, que es igual al valor de la palabra hebrea Kol, que significa voz, y la palabra Zom, que quiere decir ayuno. Es importante saber que 136 equivale también a la palabra hebrea Mamón, que significa dinero o riqueza, y también a la palabra Oni, que significa pobreza. Dice el Baal HaTurim que estas palabras numéricamente equivalen, que la riqueza es una escalera que puede enriquecer o empobrecer al hombre. La riqueza ganada y utilizada adecuadamente, dice el Baal HaTurim, puede elevar la existencia humana, pero a la inversa, si se adquiere o acumula de forma inadecuada, la riqueza se convierte en una fuente de degradación y desgracia. Bien, entonces la clave para transformar los sueños en realidad se encuentra en el relato que sigue al sueño de la escalera. Veamos esto. Dice, Jacob hizo un voto diciendo, si Dios permanece conmigo, si me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da pan para comer y ropa para vestir, si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he erigido como columna será la morada de Dios, y de todo lo que me diste te apartaré un diezmo. Esto está en el Génesis 28, del 20 al 22. Aquí entendemos por qué al inicio de la parashá Jacob sale del 7. Sale de la Malhut, y el diezmo se trata de retirar la Malhut que está en el dinero. Fíjense algo extremadamente importante. El dinero es la manera como el ser humano materializa la energía de la riqueza. El dinero no viene de Dios, es la riqueza la que viene de Dios. Por eso Jacob le dice a Dios, de todo lo que me des te daré mi diezmo. Es la riqueza la que se convierte en dinero porque nosotros así lo decidimos. Para entender esto, fíjense que en el árbol de la vida hay 10 sefirot, pero Malhut está separada de las otras 9, porque Malhut es la única que representa la vida física y solo allí hay muerte. El resto de las 9 sefirot son áreas del alma. Entonces, ¿qué es el diezmo? Es la extracción de la muerte de nuestros ingresos, pero esto no solo concierne a la muerte física, que es como una especie de carencia, concierne también a todas las limitaciones mentales y emocionales propias de Malhut. Es decir, esto limpia los canales de recepción de la riqueza. En consecuencia, el que diezma aumenta sus ingresos porque está sacando su propio Malhut de sus ingresos. Es decir, está sacando sus propias creencias asociadas al dinero. Está sacando las creencias colectivas que nos han impuesto sobre el dinero en la sociedad. Las creencias sobre el dinero de nuestro propio árbol familiar, los miedos que hemos adquirido por nuestra propia experiencia, la posible energía de procedencia dudosa. Por ejemplo, no sabemos si nuestro patrón le robó a alguien y con eso nos está pagando. Y al diezmar estamos limpiando esa procedencia dudosa, estamos sacando todo el aspecto de fisicalidad del dinero. En fin, esto es una limpieza psíquica y física de la desfiguración que el hombre ha hecho sobre la riqueza otorgada por Hashem.
Por otro lado, la escalera representa a dos tipos de fuerzas en tensión, una fuerza de atracción o magnética y otra de otorgante o eléctrica. Y esto genera una tercera fuerza que es electromagnética. Este es el principio creador de realidades. No hay resultados si no se genera la resistencia entre estas dos fuerzas y en este caso se altera la fisicalidad creando una fusión de fuerzas. Esto está representado en este caso en las 12 piedras que se convierten en una. Esto lo vemos a nivel de gematría en la palabra Even, que quiere decir piedra. Even es, por un lado, la piedra fundacional que sirvió de ancla para erigir el primer y el segundo templo. Pero, por otro lado, es un acróstico de Aleph Mem Nun. Estas letras son las primeras letras de las siguientes palabras. El Aleph es la inicial de la palabra Abba, que quiere decir padre. La Bet es la inicial de la palabra Bar, que quiere decir hijo. Y la Nun es la inicial de la palabra Neder, que quiere decir nieto. Aquí entonces nos estamos refiriendo a que la piedra es el padre, el hijo y el nieto, específicamente Abraham, Isaac y Jacob, que no son solo personas que existieron históricamente, son fuerzas que constituyen una escalera. Corrigiendo entonces estas fuerzas en lo interno, podemos generar una escalera más armoniosa. Una de las herramientas es la voz, Kol en hebreo. Les dije que Kol tiene la misma gematría que Sulam, que la palabra escalera. Veamos esto. Kol, que quiere decir voz, se escribe con la Kuf, que vale 100, la Vav, que vale 6, y la Lamed, que vale 30. La Kol está asociado a la riqueza en la Parashá Toldot 26:4-5. Dice así: haré que tu simiente se multiplique como las estrellas de los cielos, y daré a tu simiente todas estas tierras, y en tu simiente se bendecirán todos los pueblos de la tierra, porque Abraham escuchó mi voz y cumplió con mis mandamientos, mis preceptos y mis leyes. Entonces, la Kuf está compuesta por una Vav y una Haf. La Vav de la Kuf es una barra que desciende lo más bajo, por debajo de la línea de la escritura. Y la Haf replica la forma de la parte trasera de la cabeza. Esto significa que es una letra que en su parte más baja está conectada a los instintos, pero a través del intelecto nos eleva hacia la santidad. Por eso es la letra con la que se escribe la palabra Kadosh. Es decir, la misma Kuf viene representando una escalera de elevación. Seguimos demostrando cómo la palabra Kol es una escalera. Tenemos luego a la Vav, que sabemos representa al hombre, pero en esta palabra aparece como sonido y no como escritura. Esto es importante porque la escritura aquí representa al ego, en cambio el sonido representa la vibración del alma del hombre. Por último tenemos la Lamed. Esta es la letra que sobresale de la línea de escritura y representa el estudio de la Torá. Por eso es la letra que toca la más alta vibración. Ella sube hacia el mundo sobrenatural. Entonces, en el versículo que tratamos anteriormente, vemos que la palabra Kol está envuelta y, vamos a decir, un poco escondida en la palabra Bejolí, que es una palabra que describe la voz de Dios, que se puede leer también la voz de la Yud, letra que por un lado representa el mundo de la sabiduría, de la Jochma, pero la Yud también representa al 10,
al movimiento, a la totalidad y a la rueda de la fortuna. Por eso, Kol, la voz, no solo se trata del poder de alcanzar el cielo a través de la oración. La voz es un instrumento que transfiere toda nuestra energía. La voz no puede utilizar máscaras, no puede engañar, pues su vibración es un lenguaje directo a las emociones. Por eso a través de la voz transmitimos paz, o a través de la voz también transmitimos odio. A través de la voz se puede percibir qué tipo de energía manejamos, y es la vibración que se produce la que tiene el poder de materializar. Por eso, una persona que estudia tiene verajá en su voz. Hasta aquí esta primera parte. Luego voy a hacer una introducción que está un poco larga y por eso se las voy a hacer también grabada en un audio. Les envío un fuerte abrazo y les digo hasta la próxima.